Dios los bendiga. Qué bueno que nos acompañan otra vez. Ya estamos en viernes. Gracias a Dios. Vamos a continuar con este curso del libro del profeta Daniel. Qué bueno que están con nosotros. Gracias. Bendiciones. Ya ven que este curso se nos ha ido rápido. Hoy vamos a tener la lección número 22. Prácticamente hoy concluimos ya el capítulo 12, el último capítulo del libro del profeta Daniel, y vamos a la próxima clase vamos a dar un resumen del libro, pero hoy vamos a concluir con los 12 capítulos que hemos estado estudiando, ya 22 lecciones. Se va pues rápido, pero 22 lecciones, ya estamos hablando de prácticamente, que les gustan, casi 5 meses que comenzamos este curso, y pues ya lo vamos a terminar, gracias a Dios. Creo que ha sido de bendición y les agradezco. Qué bueno que lo hemos tomado juntos. Iglesia Jesucristo Gobierna, también los que lo han tomado, que nos han estado acompañando, viendo los temas, las lecciones. Gloria a Dios, pues es de bendición. Qué bueno que podemos aprender de la palabra de Dios, de este libro maravilloso, de este gran hombre de Dios, profeta de Dios, el profeta Daniel, que Dios utilizó grandemente para mostrarnos. Hace 2600 años que escribió Daniel este libro, para mostrarnos lo que sucedería en los tiempos finales, en el tiempo del fin, este tiempo que nos ha tocado vivir por la gracia de Dios. Solo Dios sabe por qué nos dio esta oportunidad a esta generación de ser partes de este final, de este gran final previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque el Señor lo hizo para que nosotros confiáramos en que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, que tiene control de todas las cosas, que sabía lo que iba a pasar, y damos gracias a Dios que nos permite vivir en este tiempo, en esta generación, en esta última generación. Nos ha tocado vivir previa al regreso de Jesucristo a gobernar este mundo. Gloria a Dios, de acuerdo a lo que hemos recibido de revelación en la palabra de Dios. Entonces, esta lección es la 22, estamos ya 9 de julio del 2021, y esta lección la hemos titulado ¿Recibirás tú la heredad al final de los días? O ¿recibirás tú heredad al final de los días? Así concluye el libro del profeta Daniel. Vamos a estar leyendo los 6 últimos versículos del libro, que están en el capítulo 12, que son versículos 8 al 13. Ahorita los vamos a leer un poco más adelante, y ahorita vamos a hacer un repaso de la lección anterior, que titulamos El fin del final. Ahí leímos el capítulo 12, pero los versículos 5 al 7, y como no son muchos versículos, vamos a leerlos nuevamente para recordar lo que vimos en la lección anterior. Dice así: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie. Los que me gusten acompañar ahí en sus Biblias, Daniel 12, 5 en adelante, dice: y el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
Las visiones que tuvo Daniel del capítulo 10 al capítulo 12, que es el último capítulo, todas sucedieron mientras Daniel estaba parado junto al río. ¿Qué río? Pues el río Tigris. Estuvimos viendo, dijo uno al varón vestido de lino: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la palabra de Dios nos anuncia desde hace 2600 años cuándo será el final de los tiempos, cuándo será el fin del final. Por eso titulamos esta lección El fin del final. Esa palabra que leímos ahí, maravillas, la palabra maravillas viene del hebreo pelé, que significa milagroso, admirable, algo espantoso, sorprendente, prodigioso. Dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas cosas tan asombrosas, tan sorprendentes, tan prodigiosas? O sea que esa palabra maravillas también describe algo como que no es común, algo que es extraordinario o extraordinario. Siempre es utilizado en el contexto de una obra realizada por Dios mismo, esa palabra maravillas. Parece que estos dos varones, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río, son dos ángeles, y un ángel le pregunta al otro, y esa pregunta que le hace no es para beneficio del ángel, sino más bien es para nuestro beneficio y el de Daniel. La pregunta que le hace es para que nosotros nos demos, o se nos da a conocer cuándo sería el final de los tiempos. Como decimos aquí en México, ¿verdad? Te digo, Juan, para que escuches, Pedro. O sea, eso lo dice para que nosotros lo escuchemos. El varón vestido de lino que estaba sobre el río, se trata de una teofanía acerca de nuestro Señor Jesucristo, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, 600 años antes de que Cristo viniera a este mundo, se encarnara en un hombre. Aparece Jesús ahí sobre este río, y dice que él estaba parado sobre el río, o sea, estaba caminando sobre el río, muy similar a como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino hace 2000 años y caminó sobre las aguas del mar. Si recuerdan, ahí en Mateo 14:25, dice que los discípulos subieron a la barca, cruzaron al otro lado del mar por la noche y les alcanzó una tormenta, y Jesús dice que en la madrugada llegó a la cuarta vigilia. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. O sea, una visión similar fue la que tuvo Daniel cuando vio al varón vestido de lino, por lo que podemos decir que es nuestro Señor Jesucristo, una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, este varón vestido de lino, que es de color blanco, el color blanco, recuerden, también denota blanco, el blanco denota pureza, denota limpieza, denota santidad, y que vio Daniel a orillas del río Tigris. Es una manifestación entonces de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, por esos dos datos que nos están dando: el vestido blanco o el vestido de lino, que es el blanco, que habla de pureza, y además que este varón estaba caminando sobre el río, similar a cuando Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea hace 2000 años. Dice la palabra que el varón alzó su diestra y siniestra, su mano izquierda y derecha, y juró por el que vive por los siglos. Juró entonces por él mismo, ¿verdad? Por Dios mismo. Él hace un juramento que es muy solemne, anunciando el tiempo
del fin, el tiempo final de la gran tribulación que duraría tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo es medio año. Ahí están los 3 años y medio. Antes de responder en esa forma solemne con voz alta, el varón dice, levanta sus ambas manos al cielo en una señal o en un gesto de un juramento, que lo que simboliza también, lo que quiere decir es que levantar las ambas manos es hacer enfático o enfatizar y garantizar que lo que se está afirmando es completamente verdadero. Jesucristo se puso entonces a sí mismo por testigo o garante, dando garantía del juramento de que sí se iba a cumplir esto al final de los tiempos. Dice que juró por aquel que vive para siempre, eternamente. La palabra para siempre, eternamente, nos recuerda que Dios es el único que tiene inmortalidad absoluta. Amén. Como dice 1 Timoteo 6:16, dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta profecía está enfatizada por el juramento y por el milagro que lo acompañó. ¿Cuál es ese milagro? Bueno, pues que estaba el varón parado sobre las aguas del río, así como nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas del río. Y es cuando Jesús le dice a los 2 ángeles que estas cosas sucederían en ese periodo de 3 años y medio. Estos 3 años y medio son el tiempo del fin, del final, o el final del fin, como lo querramos decir. Son los últimos 3 años y medio previos al regreso de Jesucristo a gobernar el mundo durante el milenio, que se le llama la palabra de Dios el milenio, o los 1000 años del gobierno terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que similar a los 3 años y medio que será el gobierno del anticristo, que será el tiempo final o el fin del final, es similar a los 3 años y medio que Jesucristo tuvo su ministerio terrenal sobre la tierra. Hace 2000 años Cristo predicó la palabra, la salvación, y durante 3 años y medio fue crucificado y resucitó al tercer día. Bueno, el gobierno del anticristo también durará esos 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, como está escrito, haciendo referencia al tiempo del fin. Hemos explicado que son similares porque Satanás, el diablo, que está detrás del anticristo, o es parte del anticristo, si lo queremos ver así, él es un imitador de Dios. Lo único que puede hacer es imitar al verdadero Mesías, al verdadero Salvador, porque eso significa la palabra anticristo, quiere decir el que está en contra de, o el que sustituye a, que en este caso es a nuestro Señor Jesucristo. O sea que Satanás es un engañador, es un mentiroso, es un imitador, nada más puede imitar lo que Dios hace. Por eso esa similitud de esos 3 años y medio que vimos en la clase anterior. En Daniel 7:25 lo describe como el periodo en que los santos, que aquí son el pueblo de Israel, son perseguidos por el anticristo. Recordemos también que la diferencia de esos 3 años y medio es cuando terminan, pues hay una gran diferencia entre Jesucristo y el anticristo. Jesucristo termina en la cruz con una gran victoria sobre Satanás, sobre la muerte, lo vence en la cruz del Calvario. Jesús a Satanás resucita al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios.
a comparación del anticristo, que al terminar su gobierno terrenal en este mundo de 3 años y medio, pues él sufrirá una derrota que es vergonzante, y será derrotado, será atado y será echado al lago de fuego, como está escrito en el libro del Apocalipsis. Dijimos que en Daniel 7:25 ese tiempo se describe como el tiempo en que el pueblo de Israel es perseguido por el anticristo. Israel será perseguido por última vez en esta ocasión, porque a la mitad de la semana, cuando comienzan esos 3 años y medio últimos, el anticristo se mete al templo, detiene el sacrificio y pide que se le adore como Dios, lo cual el pueblo de Israel rechaza. Reconocen a Jesucristo finalmente, como dice Zacarías capítulo 12, 13 y 14, y reconocen a Jesucristo como su Salvador. Dios derrama un espíritu de gracia en ese tiempo para que el pueblo de Israel se convierta, el remanente santo se convierta a Jesucristo, y por eso es perseguido, ¿no? Finalmente por Satanás y el anticristo durante 3 años y medio. Dice Apocalipsis 12:14, si nos vamos al libro de Apocalipsis, con respecto a ese punto, dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos pues que la mujer está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que será llevada, dice, sustentada en el desierto por esos 3 años y medio. Aquí los estudiosos de la Biblia dicen que ese lugar es la ciudad de Petra, donde va a ser llevado el pueblo de Israel, ahí será sustentado. Esa ciudad de Petra está en lo que hoy es Jordania, y la huida de la mujer, dice que es al desierto, es por 1260 días. Esto se refiere al tiempo llamado de la gran tribulación. Esos 1260 días son 42 meses, o sea, son 42 meses de 30 días cada mes. Recordemos que el pueblo de Israel se rige bajo el calendario lunar de 30 días al mes, 12 meses, pero de 30 días, son 360 días, y si multiplicamos 360 días por 3 años y medio, nos dan los 1260 días. Dice que a la mitad del periodo de la gran tribulación, la bestia, el anticristo, colocará una imagen, dijimos, para ser adorado a sí mismo en el tercer templo que va a reconstruir en breve el pueblo de Israel. Esto es la abominación desoladora que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, Marcos 13:14, que son versículos paralelos, cuando la bestia va a romper, o el anticristo va a romper el pacto con el pueblo de Israel, un pacto que había hecho con Israel al principio de la semana 70, un pacto de 7 años, pero él quebranta ese pacto a la mitad, a los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque pues sabemos que Satanás es un mentiroso, es traidor, y ocasiona que el pueblo de Israel tenga que huir de Jerusalén para irse a proteger, y esos 3 años y medio, el anticristo es el tiempo que podrá gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Todo esto permitido por Dios mismo. ¿Para qué? En primer lugar, para quebrantar a su pueblo Israel, para que lo reconozcan como el verdadero Mesías, y para juzgar al mundo por haber rechazado al Mesías Jesucristo. O sea, tiene una doble finalidad ese tiempo de 3 años y medio, o la segunda mitad de la semana 70.
Dijimos que esos 3 años y medio equivalen a 42 meses, como está escrito también en Apocalipsis 13, versículo 5, y aquí podemos ver que tanto el libro del profeta Daniel como el libro del Apocalipsis van de la mano, a pesar de que fueron escritos con una diferencia de 700 años. El libro del profeta Daniel fue escrito alrededor de 600 años antes de Cristo, y el Apocalipsis 95, 100 años, en el año 100 después de Cristo. O sea, hay una diferencia de 700 años. También vimos que leímos en la porción de la Escritura de la clase anterior que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estos acontecimientos que vimos aquí tienen que ver con la segunda gran, la dispersión que habla este pasaje, tiene que ver con la dispersión del pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo, cuando a manos del general Tito, Jerusalén fue tomada, fue destruido el segundo templo. Este general Tito fue hijo de el emperador romano Vespasiano, y en el año 70 pues llegó a Jerusalén, la rodeó y tomó Jerusalén, destruyendo ese segundo templo. En ese momento el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo, y estuvieron esparcidos durante casi 1900 años. Dice ahí Lucas 21-24, Jesús profetizando dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gloria a Dios. La palabra profética dada por nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido cabalmente. Esta dispersión del pueblo de Israel por todas las naciones comenzó su conclusión con el renacimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, hace 73 años, y actualmente está concluyendo todavía, o en proceso de conclusión, esta dispersión. ¿Por qué? Porque alrededor del mundo todavía hay alrededor de 8 millones de judíos que no han regresado a Israel, a la tierra de Israel, y que tendrán que regresar para que se dé cumplimiento a esta profecía, que el Señor los volverá a traer a su tierra. Y bueno, pues de esos 8 millones, aproximadamente 5 millones de judíos viven en Nueva York, que seguramente tarde que temprano el Señor los va a hacer regresar. Ya saben, ya conocemos los métodos del Señor, por las buenas o por las malas. Ellos tendrán que regresar a la tierra de Israel para que se cumpla la palabra del Señor, la palabra profética, que es la palabra profética más segura, amén, que se va a cumplir. De que se cumple, se cumple. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que cuando termine la dispersión del pueblo judío, todavía tendrán que pasar ese tiempo final de 3 años y medio, en el cual la palabra de Dios la llama la gran tribulación, y el pueblo de Israel es perseguido por el anticristo, pero el Señor los guarda en esa ciudad que dijimos, se cree que es la ciudad de Petra, ahí en la nación de Jordania. En este último tiempo, en este tiempo del fin del final, pareciera que el pueblo de Israel va a estar totalmente destruido, aniquilado, aplastado, pero en aquel tiempo el Mesías verdadero, nuestro Señor Jesucristo, en quien ya ellos van a confiar, vendrá y regresará para rescatarles. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es bueno. Él es un Dios bueno, es un Dios perdonador, y Él perdonará al pueblo de Israel. Aquellos que se arrepientan
ellos del pueblo de Israel, el Señor los va a traer nuevamente. Entonces, terminando el repaso de la lección anterior, vimos que el fin del final es el tiempo profetizado, que tiene que ver principalmente con el pueblo de Israel, los 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70, ¿sí? Y tiene que ver con el pueblo de Israel porque Dios va a tratar con el pueblo de Israel durante la semana 70, y ya no, la iglesia de Jesucristo ya no vamos a participar en esa semana 70, solamente participará, claro está, el pueblo de Israel, y claro está, también participará la iglesia, un remanente de la iglesia de Cristo que no se haya ido en el arrebatamiento, que no se hayan, que sean como las vírgenes insensatas que no se prepararon cuando vino el novio por ellas y no se fueron al arrebatamiento. Bueno, pues muchos tendrán que pues pelear, por así decirlo, contra el anticristo en ese tiempo, en esos 7 años, para conservar su salvación. Gloria a Dios. Entonces, esos 3 años y medio son los 3 últimos años y medio de la semana 70. Es el final del gobierno del anticristo impuesto por Satanás. Satanás impone a este anticristo y es el gobierno del anticristo en este mundo, en el cosmos, dijimos, ¿verdad? Es el tiempo del arrepentimiento de la nación de Israel, es el tiempo de la sexta fiesta. Dentro de las 7 fiestas de Israel está la sexta fiesta, que es la fiesta del Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón, en el cual ellos se pondrán a cuentas nuevamente con el verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias damos a Dios por este final feliz que tendrá el pueblo de Israel. Israel finalmente será redimido después de 3,000 años. 3,000 años que tuvieron que pasar por quebrantos, por dolor, por angustia, por cautividad, por conquistas, y todo ello debido a su rebeldía y a su desobediencia. Como dice Romanos 11, 25, 26, que no leeremos, pero que habla de que el remanente de Israel finalmente será salvo solamente por la misericordia del Señor en el tiempo final. Entonces, en este tiempo final es el tiempo del fin de todos los reinos gentiles. Terminan así los 7 imperios o reinados gentiles que gobernaron el mundo, pasando por los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, y finalmente el gobierno mundial final del anticristo de 3 años y medio. Finalmente, cuando termine este gobierno del anticristo, regresará nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces, aquí concluimos, pues, y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿y tú, pues, de qué lado estás? ¿De qué lado estamos en este tiempo final? Somos de Cristo, ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Eres de las vírgenes insensatas que se quedarán a la gran tribulación, o eres de las vírgenes sensatas si eres cristiano y te estás preparando para el día del arrebatamiento, para cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia. Te estás preparando en oración, en santidad, llevas una vida de santidad, llevas una vida de comunión con el Señor. Bueno, pues cada quien nos debemos hacer estas preguntas, ¿verdad? Estamos listos para encontrarnos con Cristo en las nubes. Dice que sin santidad nadie lo verá. Amén. Entonces tenemos que estar viviendo una vida de santidad, una vida de comunión, una vida de oración, una vida llena del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Pues así concluimos el repaso de la lección anterior, lección 21, y hoy comenzamos con la lección 22, gracias a Dios.
de por sí ya es la última lección, aunque haremos el próximo viernes un resumen ya de todo el libro, un resumen de todas estas 22 lecciones que hemos estado viendo durante los últimos 22 viernes. Gracias a Dios por su paciencia, gracias a los que nos han acompañado, ha sido de grande bendición. Gloria a Dios, creo que hemos aprendido y lo que bien se aprende, dicen por ahí, nunca se olvida. Amén. Entonces recibimos grande bendición a partir de de conocer el libro completo del profeta Daniel, que hoy estamos terminando. Entonces vamos a leer para esta lección 22, vamos a leer Daniel capítulo 12, versículos 8 al 13. Son los 6 últimos versículos del libro del profeta Daniel y que hemos titulado Recibirás tu heredad al fin de los días. Gloria a Dios, porque así concluye el libro de Daniel. Es una promesa que Dios le da a Daniel al final, diciéndole: recibirás tu heredad al fin de los días. Vamos a leer Daniel 12, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias. Dice así: y yo oí, hablando Daniel, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ojo, ahorita vamos a explicar. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, termina el versículo 13, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra, gracias por todo lo que nos has dado a través de este libro, todo lo que hiciste a través de este gran profeta de Daniel, Señor, un hombre dedicado, comprometido, un hombre sabio, con un espíritu superior que tú le diste, tú lo llenaste, Señor, y un hombre de oración, Padre bendito, y que tú utilizaste grandemente para darnos toda esta revelación aquí en nuestros días, y que ahora podemos entender. Gracias a ti, Señor, gracias por tus bendiciones, las recibimos, abrimos nuestro corazón y te pedimos, Espíritu Santo, entendimiento en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, al final de las revelaciones dadas por Dios a Daniel, se le dijo: sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Sellar el libro indica que las palabras de la profecía ya estaban completadas, ya estaban completas. Sella el libro concluye el libro, séllalo, ya ciérralo porque ya está completado. Y debían permanecer inalteradas hasta el tiempo de su cumplimiento. Amén. Sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que estaban selladas para que se cumplieran cabalmente hasta el fin de los días. Hasta el tiempo de su cumplimiento, que es el que estamos viviendo en nuestros días. Gracias a Dios. En contraste con Daniel, cuando el apóstol Juan escribe el libro del Apocalipsis, Juan recibe la orden de no sellar el libro de la profecía. Eso está escrito ahí en Apocalipsis 22:10, y lo cual a comparación de lo que el Señor le dice al profeta Daniel, nos indica que en el caso ya del apóstol Juan y del libro del Apocalipsis,
escrito 700 años después del libro del profeta Daniel, ya iba a ser mayormente comprendida o humanamente comprendido después de iba a ser mayormente comprendida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, después de que hubiera venido por primera vez. O sea, la primera venida de Jesucristo fue hace 2000 años, amén, y el libro del Apocalipsis no fue sellado porque ya sería más comprensible su segunda venida después de que hubiera hecho la primera venida. Por eso se le dice a Juan que no sellara el libro, a comparación de el profeta Daniel. O sea que para nosotros la iglesia es mucho más fácil entender la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya entendimos la primera venida. Lógicamente los entendidos, los que estudiamos la palabra de Dios, amén, que somos los entendidos, los que entendemos las profecías de la Biblia, de la palabra de Dios, las que nos han sido reveladas. ¿Por qué? Porque las hemos estudiado, las hemos recibido, hemos buscado al Señor y el Señor nos ha revelado su palabra por medio de su Espíritu, nos ha dado iluminación, amén. Ya todo está revelado en la Biblia, pero lo que nosotros necesitamos es necesitamos iluminación a lo ya revelado, amén. Entonces, en primer lugar, pues es para nosotros la iglesia, la revelación, la iluminación de la profecía de los últimos, de la segunda venida de Jesús, y en segundo lugar es el tiempo del fin para el pueblo de Israel, para que también el pueblo de Israel tuviera entendimiento. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Bueno, pues que Daniel murió sin entender a plenitud todas las visiones y revelaciones que recibió de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no era el tiempo del fin. Él fue un instrumento utilizado por Dios en su tiempo, hace 2600 años, para darnos revelación a nosotros, a la humanidad, de lo que sucedería en el tiempo final. ¿Cuándo será ese tiempo final? Bueno, pues de acuerdo a las señales que estamos viviendo, a los tiempos que nos ha tocado vivir, pues ya estamos muy cerca de ese tiempo final, de esa semana 70 que está próxima a comenzar, en la cual comenzará cuando la iglesia seamos quitados de este mundo, arrebatados de este mundo, y se pueda manifestar el anticristo durante 7 años en este mundo, gobernando el mundo la mitad de esos 7 años. Ese es el tiempo final. Dice la palabra, dice que muchos serán limpios, serán emblanquecidos. Esa palabra limpios viene del hebreo barar, que significa que muchos serán aclarados, examinados, seleccionados, apartados, depurados, escogidos, purificados, serán preferidos. Amén. En ese tiempo muchos del pueblo de Israel van a ser purificados, van a ser emblanquecidos. ¿Cómo? Pues por medio del dolor, por medio del quebranto, por medio de la angustia. Dice la palabra que los pecadores impíos continuarán sin entender todo lo que está pasando. ¿Por qué? Por no haber aceptado a Jesucristo, por no haberse acercado a Cristo. Pero todos los que hayan aceptado a Jesucristo como su Mesías Salvador, tanto judíos como gentiles, amén, tendrán un pleno entendimiento de todo lo que estará sucediendo en ese tiempo, amén. Los impíos, por otro lado, dice que los impíos, esta palabra impíos viene del hebreo rasha, que significa los que están moralmente mal, los que son culpables, los que están condenados a muerte. Eso es ser un impío, ser un delincuente, ser un malvado, un pecador, un perverso, un transgresor de la ley de Dios, ser un asesino, estar equivocado. El impío es enemigo de Dios y de su pueblo. Muchas veces el impío conoce de la palabra de Dios, pero se aparta de la palabra del Señor.
es eso ser impío. O sea que en pocas palabras son los que andan por los caminos de maldad. Entonces dice ahí la escritura, leímos, que ninguno de los impíos va a poder entender, pero los entendidos, dice, sí van a entender. El pueblo de Israel que acepta a Jesucristo sí va a entender, o muchos de los que se hayan quedado de la iglesia de Cristo en el arrebatamiento por no haberse preparado también van a entender. Gloria a Dios. Y pues confiamos en que muchos de ellos sacrificarán sus vidas en aras de no dejarse imponer la marca de la bestia, y con esto pues que sus nombres sean borrados del libro de la vida por haber aceptado esa marca de la bestia. Entonces ninguno de los impíos, dice, entenderá. La semana 70 de Daniel, que es el tiempo del fin, también es conocida como la tribulación y la gran tribulación, y está registrada también, haciéndola para que veamos la comparación, en el libro del Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el versículo 20. Cuando estudiamos el curso de Apocalipsis vimos que el 75% del Apocalipsis hablan de esos 3 años y medio últimos, hablan del tiempo del fin, del tiempo del gobierno del anticristo, hablan de los 7 años, ¿sí? Y de los últimos 3 años y medio del gobierno del anticristo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20, hablan del tiempo final o del tiempo del fin. En los versículos 11 y 12 que acabamos de leer, podemos ver que aparecen 75 días adicionales añadidos a los 1260 días, que son los que hemos estado estudiando, son los 3 años y medio, 12, son 36 meses de 30 días cada mes, de acuerdo al calendario hebreo, en los que dice ahí que se añaden 75 días en los que adicionales a los 1260 días en los cuales el anticristo quitó el sacrificio del templo, suprimió ese sacrificio del tercer templo, y que conocemos que esos 3 años y medio es el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué hay 75 días adicionales que vio aquí el profeta Daniel? ¿Por qué habló ya de 75 días adicionales? O sea, ¿por qué se pasó de los 1260 a los 1335 días? Bueno, vamos a entender el por qué. Estos 75 días adicionales dice que están divididos en 2. Incluyen un periodo de 30 días, y después de ese periodo se incluye uno adicional de 45 días. Esto es en total 75 días. ¿Qué podemos entender esto? Bueno, que dentro de los primeros 30 días adicionales, que probablemente en esos 30 días se va a dar el juicio de las naciones que habló nuestro Señor Jesucristo después del discurso del Monte de los Olivos, su último gran discurso, en el capítulo 25 de Mateo, 25, 31, 46. Es más, vamos a leerlo si gustan acompañarme en sus Biblias, o si quieren escuchar nada más. Dice así, Mateo 25, 31 dice: cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Recuerden, esta palabra naciones habla también de gentes, de personas, no necesariamente naciones. Pueden ser naciones, pero también pueden ser personas. O sea, todas las personas serán reunidas delante de él. Dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo,
porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué ocurrirá durante esos 30 días? Aquí podemos entender, bueno, pues que entendemos que tendrá lugar este juicio, que también es llamado el juicio de las ovejas y de las cabras, en el que los gentiles serán juzgados por su trato al pueblo de Israel durante el periodo de la tribulación y sobre todo de la gran tribulación. Ahí dice Jesús, dice, ayudaron a mis hermanos, a los hermanos y hermanas de Jesús, Mateo 25:40, o se hicieron de la vista gorda a la persecución de los judíos, o peor aún, ayudaron en esta persecución en contra de los judíos. Esto lo podemos entender conforme a la historia, porque aquí la historia se está repitiendo. Es algo similar, el tiempo después que termine la gran tribulación, será un tiempo similar al tiempo del holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Esto es que algunos en la Segunda Guerra Mundial, algunos gentiles ayudaron al pueblo de Israel, a los judíos ayudaron para tratar de rescatarlos, de salvarlos. Muchos de ellos murieron en el intento. Por ejemplo, hubo un empresario muy famoso, conocido como Schindler, que de ahí viene la película esta llamada La Lista de Schindler, en la cual él compró casi 1000 judíos para salvarlos y y finalmente sí los pudo salvar, los compró. No los mataron, pero no fue el único, muchos otros también ayudaron al pueblo de Israel en ese tiempo, pero también muchos otros no los ayudaron, es más, los delataron y para que fueran los judíos que estaban escondidos, para que fueran encontrados y fueran asesinados. Entonces, durante esos 30 días posteriores a los 1260 días, o lo podemos ver así, 1290 días después de la profanación, de que haya comenzado la profanación del tiempo, las naciones gentiles serán juzgadas por el trato que tuvieron con el pueblo de Israel, y a eso Dios le dará un periodo de 30 días. De ahí vienen los primeros 30 días. Adicionalmente a esos 30 días dice la palabra que habrá otros 45 días para darnos el total de 75 días. Esos 75 días, lo más seguro, o los segundos 45 días de esos 75, lo más seguro es que Dios los va a utilizar para renovar el mundo, que en ese tiempo, después de la gran tribulación, pues el mundo estará casi totalmente destruido debido a los 21 juicios derramados por Dios en ese periodo de 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, o de la llamada semana 70 de Daniel, en los cuales Dios derrama 21 juicios sobre el mundo. Recordemos
del libro del Apocalipsis están los juicios de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas en el mundo en ese periodo de 7 años. Y todo esto, esos 45 días, Dios los va a utilizar pues para preparar su reinado milenial, literal y terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que estará por iniciar, por comenzar. Estoy siendo muy enfático o estoy haciendo mucho énfasis en lo literal del reinado de Cristo por 1000 años, o de la literalidad del reinado de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. ¿Por qué? Porque hay una corriente doctrinal o una enseñanza doctrinal cristiana que no creen en esta verdad revelada en la Escritura, ya que creen en una interpretación amilianista, así se le llama a los que no creen en que Jesucristo gobernará por 1000 años literalmente en la tierra. Esta doctrina amilianista fue establecida por varios personajes del comienzo de la iglesia cristiana. Uno de ellos fue Clemente de Alejandría, otro Orígenes de Alejandría y otro llamado Agustín de Hipona. Este último también es conocido como San Agustín, que vivieron entre los años 200 y 400 después de Cristo, siendo la perspectiva de ellos que no se establecerá un reino terrenal de Cristo en un sentido literal aquí en la tierra, sino que es un reino solamente espiritual y en el cual ya estamos viviendo, dicen, ya estamos viviendo actualmente. Y esta perspectiva principalmente es compartida por los católicos y por una minoría del pueblo evangélico o del pueblo cristiano evangélico. La gran mayoría de los cristianos evangélicos creemos en la doctrina del premilenialismo, que esta doctrina nos enseña que sí habrá un gobierno literal y terrenal, como hemos aprendido en la Escritura, como aprendimos en el libro del Apocalipsis. Habrá un tiempo de dispensación de 1000 años después de que termine la semana 70, que el anticristo sea derrotado, que el anticristo sea echado al lago de fuego y el falso profeta. Entonces regresará Cristo, dice, en una nube, todo ojo le verá, como está escrito ahí en Mateo 24, 25, y comenzará a gobernar, derrotará al anticristo en la guerra, en la batalla del Armagedón, y comenzará su reinado de 1000 años literales, gobernando sobre esta tierra el Señor allá en la ciudad de Jerusalén. Entonces, esos 75 días, o sea, los 30 más los 45, Daniel no dice explícitamente lo que sucedería, pero dice que aquellos que permanezcan hasta el final del periodo, o sea, hasta los 1335 días, 75 días después de los 1260, después de la ruptura del tratado, esos 75 días después de la final de la tribulación, dice que serán bienaventurados. Amén. Los que lleguen a los 1335 días serán bienaventurados, serán benditos, serán bendecidos. Amén. La bendición, ¿cuál es la bendición aquí? Bueno, pues que los que lleguen hasta los 1335 días son los que entrarán al gobierno milenial de Jesucristo. Esa es la gran bienaventuranza o bendición. Bienaventurados ahí viene del hebreo Esher, que significa, así como se escucha, Esher, con H intermedia, que significa cuán felices, bienaventurados, cuán felices, cuán dichosos, cuán gozosos. Dice, esa palabra siempre se refiere para referirse a las personas, nunca se refiere para referirse
Nunca se refiere a Dios, sino a las personas. Cuán felices, dice, esa es la felicidad generada en una persona que está relacionada con Dios, que busca a Dios, que encontró a Dios. Amén. Que llegó hasta los 1335 días. Gloria a Dios, que va a estar con Cristo gobernando durante todos esos 1000 años. Entonces, a la final de la tribulación, 1260 días después de la profanación del templo por parte del anticristo, la palabra que Jesús la llamó como la abominación desoladora, Jesucristo regresará a la tierra sobre las nubes como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús regresará ya no como Cordero, sino regresará como un juez, regresará como un guerrero cabalgando sobre un caballo, sobre un caballo blanco. Gloria a Dios, que decía una de las niñas de la congregación, Shani, decía que en oración pedía que el Señor estuviera cuidando bien este caballito blanco. Amén. Gloria a Dios. Esa es una anécdota que les quería platicar. Gloria a Dios, de cómo el corazón de un niño pues ve cosas que a veces nosotros ya no estamos percibiendo, pero es necesario. Jesús dijo que nos hagamos como niños, amén, si queremos entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús va a regresar en las nubes sobre un caballo blanco, como Rey de Reyes, Señor de Señores, como juez, amén. Va a derrotar a las fuerzas del anticristo ahí en el valle de Megiddo, en Armagedón, amén, en la batalla del Armagedón, donde va a vencer al anticristo. Entonces, durante los siguientes 45 días, amén, 1335 después de la profanación del templo, la dispensación del milenio va a comenzar y va a durar 1000 años. Eso está escrito para los premilenianistas, que somos nosotros. Va a durar, eso está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 3 y versículos 5 y 6. En esos 45 días Israel será reconstruido y la tierra llegará, Dios, Jesucristo va a restaurar la tierra. Será un tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo establecerá su gobierno terrenal, que va a durar, ese sí, 1000 años. Entonces, el libro de Daniel termina en el capítulo, en el versículo 13, termina con una gran promesa que Dios le da a Daniel y que muchas veces pasamos por alto. Esto es que Daniel, que había vivido casi toda su vida en cautiverio en Babilonia, y que no regresó ya a Israel, murió allá en esas tierras, recibe la promesa de parte de Dios mismo que al final de los días él va a recibir su heredad. Esta heredad alude a la porción de la tierra prometida, asignada tanto para él como para la familia de Daniel. Eso está escrito en Ezequiel capítulo 47, versículos 13 y 14. Si gustan acompañarme, vamos a leer. Dice así, el versículo 13 de Ezequiel 47: así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y así heredaréis así los unos a los unos como a los otros. Por ella alcé mi mano jurando que había de dar a vuestros padres, por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Gloria a Dios. Ahí el Señor está ratificando esta promesa que hizo al profeta Daniel, que al final de los días él sería levantado para recibir su heredad. Esa fue la promesa. No entendió Daniel todo lo que vio en estas visiones, repito, fueron, más bien esas visiones fueron para generaciones, fueron dadas para que las generaciones posteriores y sobre todo la última generación que somos nosotros pudiéramos entender,
fuera quitado ese sello del libro de Daniel y pudiéramos entender lo que está sucediendo en nuestros días. Amén. Gloria a Dios. Qué grande bendición, qué grande revelación nos está dando el Señor con esto. Cómo Dios utiliza a quien Él quiere, a quien de veras le busca. Amén. Y en este caso al profeta Daniel lo utilizó. No recibió Daniel lo que mucho de lo que nosotros estamos recibiendo gracias al ministerio del profeta Daniel, pero fue un instrumento de Dios y tiene la promesa. Daniel dice: será levantado al final de los días. Levantado significa será resucitado. Amén. O sea, Daniel va a resucitar. Dice que Daniel va a resucitar en el tiempo final y él va a recibir el premio, ¿verdad?, prometido por Dios mismo. Gloria a Dios. Yo creo que Daniel pues se va a llevar un gran premio por esa dedicación, ese compromiso, ese amor por su pueblo, por Israel, esa convicción de Dios, esa vida de oración, que oraba 3 veces al día. O sea, Dios tiene una gran heredad para el profeta Daniel, para su familia también. Entonces, este último versículo pues establece que Daniel, al igual que todos los creyentes del Antiguo Testamento, van a resucitar al final de los días para reinar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, repito, en su reino literal, milenial, amén, y terrenal, en el cual Jesucristo va a gobernar este mundo durante 1000 años. Vamos a gobernar con Cristo. El Señor dice en Apocalipsis que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Que el Señor nos va a poner a gobernar juntamente con Él sobre todas las naciones. Que su pueblo será el último reino y que no será sustituido por nadie más, como todos los reinos gentiles fueron sustituidos unos por otros. Los asirios sustituyeron a los egipcios, luego los babilonios a los asirios, luego los medos persas a los babilonios, luego los griegos a los medos persas, luego los romanos a los griegos, amén, y finalmente llegó el imperio del final del anticristo, que es el último de los imperios. Pero que este último pues nada más dura 3 años y medio y será sustituido por el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es un reino eterno. Amén. Ya no habrá nuevos reinos. O sea, el reinado de los gentiles terminará cuando termine la semana 70 o los 3 años y medio del gobierno del anticristo. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo, con su iglesia y con el pueblo de Israel, en ese tiempo de los 2 pueblos ya no más habrá uno, que es el pueblo de Dios. Ya no hay, es más, desde ahorita, desde hace 2000 años ya no hay judío ni gentil para Dios. Es un solo pueblo del Señor que ha aceptado a Cristo como su Mesías Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta ahí le dejamos, gloria a Dios, a esta lección. Recibirás, amén, recibiremos nuestra heredad al final de los días. Esta promesa para Daniel pues también es para cada uno de nosotros, recibir nuestra heredad. Amén. Si somos fieles al Señor, si aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, aunque mueras un día, tú al final vas a resucitar, serás levantado para recibir la heredad que Dios tiene prometida para tu vida. Pero para ello tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes que caminar con Él, tienes que aprender a amar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios el Espíritu Santo, amén, por medio de tener una comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios limpia tus pecados y te hace heredero. Somos coherederos, dice la palabra, con nuestro Señor Jesucristo, pero para ello lo tienes que aceptar. Entonces,
Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por esta lección ya casi final, porque repito, vamos a hacer un resumen la próxima semana, pero hoy estamos concluyendo el libro de el profeta Daniel, el capítulo 12, los últimos 6 versículos. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, a darle gracias, Padre, por esta palabra, por este libro que estamos concluyendo en este día. Te damos gracias por la bendición, la revelación, la iluminación que nos has dado a través de tu palabra, Señor. Gracias que tienes una gran promesa para todos los que hemos creído en ti, que al final de los días recibiremos nuestra heredad. Gracias, Señor, que el profeta Daniel, por su entrega, compromiso, por su amor a ti y a tu pueblo, Señor, él tiene una gran heredad que lo está esperando. Él será levantado. Un día conoceremos también físicamente al profeta Daniel y veremos todas las bendiciones que tú vas a darle a su vida por haber sido fiel durante todos sus días. Te damos gracias, Señor. Si no has aceptado a Jesucristo, acéptalo. Simplemente tienes que hacer una oración, decirle: Señor Jesús, quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador. Quiero pedirte perdones mis pecados, mis faltas, que me limpies. Quiero caminar contigo. Quiero vivir una vida de santidad, una vida que sea agradable a ti, porque aunque un día muera, yo quiero levantarme al final de los días. Quiero levantarme y recibir esa heredad que tú tienes para mí. Por eso recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador el día de hoy, y te doy gracias, Señor, porque por medio de la sangre de Cristo me has limpiado de todo pecado. Te doy gracias y recibo por fe mi heredad, lo que tú tienes destinado para mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, de veras, gracias a todos, gracias por su compañía, por este tiempo. El próximo viernes vamos a hacer un resumen de todo el libro del profeta Daniel y les avisaremos. Vamos a tener otro curso que ya estamos trabajando en él, no se los queremos decir, es una sorpresa. Amén. Y para que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor, para que estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está muy cerca. Amén. Cristo viene pronto. Todas las señales, todo lo que hemos aprendido en este libro nos hablan de que Cristo ya está muy cerca. Amén. Pues gloria a Dios. Pues gracias. Dios los bendiga a todos. La paz de Cristo con todos. Recuerden, Maranata, Cristo, nuestro Señor viene pronto. Y pues gloria sea a su nombre. Muchas gracias. Dios te bendiga. Te amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén.